¿Me dan un par de minutos? Claro que sí, ingeniera, claro que sí. Pero sin embargo, les voy comentando, acabo de compartir el link de esa actividad por el chat. Ustedes allí podrán, por favor, copiarlo e invitar a sus colegas y amigos para que aprovechen también esta conferencia del día de hoy. ¿Me confirman? Le escuchamos, ingeniera Diana. Listo, bueno, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Diana Carrillo. Actualmente, o bueno, mi profesión es ingeniera química. Tengo bastante experiencia en el sector de oil and gas, más de 10 años. Y específicamente en todo este tema que es bastante apasionante, no solamente para este sector, sino para todos, que es el uso de la mejora continua, los sistemas de gestión para la excelencia, Lean, que al final son la base para un uso o un buen uso de lo que es la analítica descriptiva y predictiva, que es lo que hoy en día pues se está viendo mucho en todas las industrias y a través del mundo. Acá primero que todo, quiero que entendamos esta casita, que por así decirlo, lo que nos refleja es cuáles son las bases, cuál es el propósito de esta filosofía de mejora continua, en donde nosotros al final siempre tenemos que ir y atender a nuestros clientes cualquiera que sea. Llámese clientes inclusive dentro de nuestras mismas organizaciones o dentro de nuestros mismos procesos, en donde nosotros tenemos que propender por tener siempre una mejor calidad, una disminución de costos, obviamente todo esto bajo un equilibrio entre tiempo, costo, calidad, desempeño, que nos permita pues tener una maximización del valor al final en nuestras operaciones o negocios. Esto bajo unos principios de mejoramiento continuo, digamos acá estos términos de Just in Time, Kaizen y Jidoka, son los términos desde la metodología Lean que se utiliza para referirse a estos principios que son como las bases o las columnas vertebrales de toda la filosofía. ¿De qué se trata el tema de Just in Time? Es justo a tiempo. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que yo haga de más, pero tampoco de menos, que no cumpla con la demanda estimada ni en el tiempo requerido. Entonces yo tengo que tener un procesamiento de flujo continuo, centrarme en la demanda, es decir, centrarme en que sea siempre jalando, por así decirlo, y no teniendo reprocesos, ni flujos, ni inventarios consumidos, sea cual sea el proceso. Acá, digamos que esto se ha utilizado muchísimo para el tema por ejemplo, industrias de consumo masivo, por así decirlo, pero esto aplica a cualquier tipo de proceso, a cualquier tipo de industria, industrias tecnológicas, industrias de oil and gas, industrias de consumo, porque la filosofía no solamente es a nivel de producto físico, sino de cualquier labor que yo esté elaborando o de cualquier requerimiento que yo tenga a través de un cliente. El otro tema es el Jidoka, que de alguna manera lo que
lo que quiere referirse es esa implementación tecnológica o esas ayudas mediante diferentes metodologías que me ayudan a tener esa mano de más, a separar el hombre de la máquina, automatizar esos defectos que de alguna manera pueden incrementarse cuando nosotros tenemos una injerencia más alta, y nosotros como humanos tenemos una injerencia más alta en el proceso. ¿Cuáles son las bases de esta casa de la mejora continua? Un trabajo estandarizado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que, pues, primero estructurar, ordenar, realizar todos los pasos para tener un proceso más eficiente, pero después de terminar esta mejora, siempre tengo que llegar a una estandarización. Yo no puedo estandarizar el desorden, porque si no me queda un desorden estandarizado que al final no me va a servir para cumplir las metas. Entonces, siempre tiene que ir mediante el ciclo de trabajo estandarizado para saber dónde yo puedo ejecutar la mejora. Tengo que tener también una estabilidad de los recursos de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre tengo que estar midiendo todo el tema de recursos, desempeño, demanda, ejercicios como el takt time, que es estar siempre evaluando cuáles las capacidades que yo necesito para poder establecer mi flujo continuo, mi mejora en producción. Y el tema, obviamente, de satisfacción laboral o ambiente laboral, como lo llamamos hoy en día, que es crear un flujo de trabajo que permita tener también un balance en las personas entre trabajo, vida y demás. Que eso al final lo que me va a dar es que tenemos unas personas más motivadas, unas personas que siempre están pensando en la mejora y sobre todo un tiempo, no solamente para estar en los chicharrones, por así decirlo, del día a día y tratando de tapar huecos, sino tengo un tiempo de análisis para poder generar la mejora. Entonces, esto es como tal esta primera introducción. ¿Cuál es el ciclo de la mejora? Normalmente el PHBA o el PDCA, que es un ciclo repetitivo de 1 hasta N en un proceso, en donde yo planifico, hago, verifico y actúo. Obviamente debajo de cada una de estos subprocesos pues hay bastantes herramientas que se pueden utilizar, no hay una sola manera de hacerlo, pero la filosofía, digamos, sombrilla es esto. Yo primero tengo que hacer una planeación e inclusive en un proceso, el tiempo donde yo debería gastar más recursos, por así decirlo, llámese tiempo, personas, etcétera, y debe estar un poco más robusto no pesado, sino un robusto flexible, debe ser en el tema de planificación, porque aquí es donde yo tengo ganada la mayor parte de beneficios y donde me cuesta menos. Por darles un ejemplo claro, cuando yo voy a hacer una construcción, digamos que voy a hacer un tanque, en el proceso de planificación, es decir, antes en la ingeniería conceptual, en la ingeniería detallada, ahí, si yo pongo todos mis recursos, si yo gestiono bien y hago todas las revisiones del caso y lo hago de la mejor manera, la implicación de que algo yo tenga que volver a hacerlo, revalidarlo por calidad, es mucho menor a si yo ya lo hago cuando estoy en el hacer. Es decir, cuando ya tengo el tanque montado y me doy cuenta que tiene un montón de defectos. Entonces, normalmente en la planificación y en la parte pre es donde yo debería enfocarme y gastar un poco más de tiempo para que las demás cosas se puedan dar de mejor manera. Aquí pues el hacer es ya lo que yo planifiqué realizarlo, el verificar es medirme, es hacer este seguimiento normalmente mediante indicadores de proceso, en donde me dé cuenta de dónde están mis desviaciones para poder llegar al esquema o a la meta de calidad, costo, producción que yo estoy esperando, para después actuar, volver a hacer toda la planificación y demás para poder disminuir estas desviaciones que tengo y llegar pues al proceso esperado. Entonces esto es como un ciclo continuo, porque pues la mejora realmente nunca se acaba, en donde yo puedo siempre establecer la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué quiero lograr yo? Quiero lograr menos movimiento, es decir, no solamente movimiento, aquí digamos está muy caricaturizado, pero se refiere a el movimiento es todo lo que me demanda hacer un proceso, menos esfuerzo, unos equipos estandarizados y obviamente tener unos procesos más seguros. Cuando yo estandarizo un proceso, yo puedo prever qué puede pasar. Por lo tanto, voy a aumentar mi confiabilidad, aumentar mi seguridad y aumentar mi producción. Entonces, esto es como la filosofía de la mejora continua. Acá ya entrando al término de Lean,
Normalmente el Lean empieza desde los tiempos de Toyota, en donde se creó una filosofía para hacer, digamos, la operación o la fabricación de autos de una mejor manera, considerando disminuyendo los defectos, en donde se creó este término de Lean que significa esbelto, por así decirlo, sin grasa, aquí como viéndolo mucho más directo, y es que yo quito toda la grasa que tienen los procesos con el fin de que se vuelva mucho más eficiente. Entonces, al final, la producción Lean es esbelta, lo que dice acá. Tengo disminución en el esfuerzo, disminución en el espacio, un tema de herramientas invertidas de manera muy eficiente, y también tengo una disminución en el inventario, y al final eso me redunda en la disminución en la calidad de defectos, que aumenta pues la productividad. Entonces, esto es muy a nivel de manufactura, pero como les decía, esto se amplía y se puede utilizar en cualquier proceso. Acá entonces, Lean fue el término, como les comentaba, para describir el sistema de producción de Toyota. Normalmente tiene una mentalidad de eliminar desperdicios, de entregar calidad sin variabilidad, tener procesos flexibles y una organización que siempre esté bajo la mejora continua. Normalmente esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se empieza a generar esta necesidad, pues la productividad era muy baja, además de alguna manera tenían como que reinventarse, porque tenían que empezar de cero y tenían que escalar de una manera muy rápida para poder superar esta post-crisis. Y ahí es que se empezó a pensar en esta metodología, y normalmente lo que hizo Toyota es trazar estas metas ambiciosas para su compañía. Entonces, el que dijo, vamos a crear de alguna manera un proceso, una metodología en la que yo pueda alcanzar a los fabricantes de carros americanos en los próximos 3 años, y así fue. Entonces, acá pues estamos viendo, esto es más como para que ustedes puedan entender de dónde viene. Entonces, acá primero se volvió el primer exportador de Japón, ya lanzó su primera producción en el extranjero, y se volvió y llegó a ser el primer fabricante de autos en el mundo. Entonces, digamos que toda esta historia es como para reforzar y para que ustedes entiendan la magnitud y el beneficio que puede traer la implementación de este tipo de metodologías. Entonces, acá, ¿cómo es que nace siempre una solución? Y es identificando los problemas. Y si ustedes alguna vez han escuchado el proceso de IMAIC, que es un proceso también, unas herramientas para la mejora continua, entonces lo primero que hay que hacer es definir el problema, identificar realmente el problema y analizarlo. Entonces, esta fue lo primero que se hizo acá. Entonces, ¿cuál era el problema? Una dificultad en encontrar los clientes para carros, baja demanda de carros, restricciones en exportación, bajos volúmenes de producción. ¿Y cuál fue la solución? Que acá es de donde venimos, de lo que hablamos de las columnas y de los pilares. Producir solo cuando haya una orden del cliente, que era lo que yo les decía, que es una metodología de jalar y no de empujar. Es decir, yo jalo cuando realmente hay una necesidad, yo empiezo con mi producto, no empujo a sacar 100 carros que nadie me va a comprar y va a necesitar un inventario muy alto para tenerlos ahí. Otro problema, pues la economía de Japón estaba en ruinas, pues claramente después de la Segunda Guerra Mundial, la industria estaba destruida, los repuestos eran bastante difíciles. Entonces acá se creó pues este otro pilar que es de calidad, el Jidoka, que es prevenir siempre la producción de partes defectuosas, parar inmediatamente la línea cuando se detecte un defecto y prevenir que los defectos vuelvan a suceder. ¿Eso qué quiere decir? Yo no me puedo dar el lujo, en ese momento no se podían dar el lujo de tener muchas partes que se dañaban en calidad o tener carros defectuosos que después tenían que empezar de cero, sino que inmediatamente apenas se detectaba un defecto, se para la producción y se iniciaba otra vez porque yo no tenía los repuestos suficientes o no podía darme el lujo de gastar todos los repuestos en una sola línea de producción.
¿sí? Esto de alguna manera se relaciona, yo creo que ustedes ya han empezado a ver, empezado a escuchar este término de proyectos ágiles. Hoy en día se habla de proyectos ágiles y de alguna manera tiene una filosofía que se parece mucho a esto del mínimo producto viable, y es que yo primero valido mis mínimos productos antes de lanzar el producto completo. Entonces, digamos, todo es relacionado a esto. Yo no voy a gastar horas, hombres, recursos y demás terminando un producto que después puede ser que no sea la calidad esperada o lo que espera por mi cliente, sino voy verificando mínimos productos, verifico que la calidad es la esperada para poder seguir con mi proceso de producción, llámese producto, llámese software, llámese lo que sea, proceso en general. Y el otro tema es que el problema es que tenía metas altas de producción y él se trazó el tema de cerrar las brechas de productividad en los próximos 3 años. ¿Cómo se podía hacer eso? Eso solamente se hace si tú te dedicas continuamente a saber dónde está tu desviación, a saber qué tienes que hacer, identificar el problema y rápidamente cerrar las brechas, que eso se realiza a través de una metodología de mejora continua, que es lo que estamos revisando acá. Entonces, normalmente para abordar una implementación de estas, uno tiene que ver 3 palancas importantes. Uno que es el sistema operativo, y es que es realmente identificar qué es a lo que yo tengo que aplicarle esto. Entonces, ¿cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis recursos? Tengo que primero que identificar yo qué tengo en mi saco, por así decirlo. ¿A qué le voy a generar este sistema? ¿Qué voy a implementar una infraestructura o un sistema de gestión? ¿Qué otro pilar necesito? Esta infraestructura de gestión. Entonces, ¿qué procesos tengo? ¿Qué sistemas tengo? ¿Cuáles son los recursos? En una empresa, por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas de gestión que yo tengo actualmente? ¿Qué ISOs tengo? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son los procesos que yo tengo? ¿Cuáles son los manuales? Todo este tema de la infraestructura que yo tengo primero para sentar esas bases. Y tercero es una acción frente a las mentalidades y comportamientos, y aquí creo que quiero hacer un stop importante, porque aunque suene muy, digamos, cualitativo, es el más importante para que una metodología realmente permee en una organización. Si la gente, que es nuestro recurso más valioso, no tiene la mentalidad asociada a la mejora, asociada a cómo individualmente yo aporto a un bien mayor, es muy difícil que se pueda implementar este tipo de metodologías de mejora continua. Si a la gente simplemente le decimos haga las cosas porque así se debe hacer, es muy difícil que esto sea sostenible en el largo plazo. Ese es uno de los temas más importantes que a veces no se mira con tanto foco y con tanta lupa en la organización, y es la base principal para que algo realmente se dé. Yo no sé, digamos, si tienen alguna pregunta, no sé si es al final, creo. Sí, ingeniera, correcto. Listo. Normalmente la implementación de una transformación Lean significa disminuir o enfrentar 3 inhibidores importantes del desperdicio, que es el desperdicio, lo que les decía ahorita, cuántos productos con baja calidad o qué tanto yo no estoy aprovechando de mis recursos de entrada, la variabilidad, y esa es la baja estandarización en mi producto. Entonces, es decir, yo tenía que hacer, voy a poner un ejemplo súper fácil, 3 yogures de 50 mililitros con una proporción de, no sé, 50% fresa, 30% arándano, 20% banano. Y resulta que todos me salen con una proporción diferente, y eso lo tengo que devolver porque esos no son los parámetros de calidad, y la variabilidad lo que me afecta es el total de mi productividad. Y la inflexibilidad, y es esos procesos rígidos que hacen que yo no pueda crear mejora en los procesos intermedios. Y lo que hace es aumentarme el desperdicio y por ende, pues ya sabemos, disminuir la productividad, calidad y perder clientes, sea cual sea el cliente, sea interno, sea externo, en general. Y yo que tengo que tener como entrada a este sistema todo lo que son personas, procesos, información, material, etcétera, y medirme bajo indicadores de desempeño que al final me digan cómo estoy a nivel de costos, a nivel de calidad, a nivel de productividad, a nivel de servicio. Entonces, aquí pues ya les había explicado esto. Entonces, desviaciones de las condiciones estándar, el tema de variabilidad, el desperdicio es que yo utilice mis recursos o materiales
de una manera no tan eficiente, lo que me crea pues aumentos en los costos. Y una inflexibilidad es que yo no puedo entregarle esta solicitud a mis clientes de la manera que ellos esperan porque solamente tengo una manera de hacer las cosas. Entonces, normalmente el desperdicio se clasifican 8 tipos clásicos. Entonces, acá, los defectos, el sobreprocesamiento, el tiempo de espera, en los empleados que no están comprometidos en el tiempo de transporte o el tema de ineficiencias en el transporte, inventarios, movilidades o traslados y el exceso de producción. Entonces, estos son los 8 tipos clásicos de desperdicio en los que si yo estoy identificando un problema, lo debo clasificar de acuerdo a cuál es el tipo de desperdicio que me está generando para saber cuál es la mejor manera de solucionarlo. Entonces, acá ya como para resumir un poco, entonces, Lean, ¿qué es? Es un sistema integrado y ya ahorita vamos a hablar de los pilares del sistema de gestión Lean. De principios y prácticas se utiliza para minimizar desperdicios, para maximizar la creación de valor y es una filosofía de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una manera de pensar que yo tengo que adoptar y que permear con respecto a la mejora continua. Que no es una suma de conceptos teóricos, no es un menú de herramientas, tampoco es simplemente como una metodología que yo tengo que adoptar una vez y ya. Tampoco es un método para reducción de personal, ni un cambio de roles ni responsabilidades. Ahora hablando de lo que es Lean y lo que es un sistema de gestión Lean, que eso más que todo es un sistema para la mejora continua. Digamos que en este caso estamos hablando de Lean, pero pues la mejora continua engloba todo esto. Es un conjunto de procesos y procedimientos que se conectan para alcanzar un objetivo común, ¿sí? Estratégico. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que las altas esferas de la compañía o las partes estratégicas de la compañía se trazan unas metas, unos objetivos con respecto a lo que ellos esperan de la organización, o hasta nosotros mismos lo hacemos, pero esto no se desglosa o no se decodifica en el ADN de cada uno de los subprocesos o en el ADN de cada uno de los colaboradores. Nosotros no permeamos y no llegamos a todas partes de la organización para entender cuál es mi objetivo común. Cómo a través de ciertos procesos y procedimientos yo llego del día a día, que es de lo que hace cualquier persona en el rol, a cumplir unos objetivos estratégicos. Y para eso nos ayuda un sistema de gestión. Entonces, normalmente tiene 4 disciplinas, que es el tema de objetivo común, que es conectar estrategia, metas y propósitos. El tema de mejora continua, el tema de entregar valor de manera eficiente y el tema de liderazgo y manejo de personal y desarrollo de personas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ponerlos a todos bajo un objetivo común, generar procesos de mejora continua para la entrega a un valor óptimo y saber qué es lo que necesita el cliente, que a veces eso es lo que no sabemos, nosotros pensamos que quieren, pero no escuchamos. Y el tema de desarrollo de personal. Esto se debe hacer en todos los niveles. ¿Eso qué quiere decir? Estos 4, así como lo estamos viendo, tienen que desplegarse desde el CEO, o desde el gerente general y demás, hasta todo y cada una de las personas de la organización, para que no se convierta en una organización que trabaja en silos, sino una organización que se conecta tanto transversalmente, pues que se conecta de manera transversal en todos sus procesos para este logro objetivo común. Normalmente este sistema de gestión tiene 4 prácticas importantes. Obviamente acá no las vamos a alcanzar pues a ver todas, pero quiero que conozcan, por ejemplo, los términos que se asocian a estas prácticas de Lean, que es el tema del barómetro, que acá en el barómetro nosotros lo que hacemos es como es un termómetro, por así decirlo, de conocer cómo están las personas, cómo están con respecto al objetivo, cómo están con respecto a su día a día y a lo que están haciendo. Cómo conectamos bajo una aspiración. Aquí él ve que esto es de lo más importante, cuáles son los indicadores y metas de cada uno de los procesos. Y después de tener estos indicadores y metas, yo ya puedo hablar de un tema de resolución de problemas y una gestión del trabajo. Entonces, primero tengo que decir, conectarlos a todos bajo una aspiración, que la gente tenga un clima en el que entienda cómo aporta para poder establecer unos indicadores y metas de todo nivel que me permita siempre estar viendo dónde tengo una desviación, generar un tema de resolución de problemas y generar una estructura de seguimiento del trabajo que sale para solventar estos problemas
para de esta manera poder de manera estructurada ir corrigiendo los errores para llegar a la aspiración que tenemos y cumplir con los indicadores y las metas. Esto viene muy acompañado de un tema asociado a cómo es mi sistema de gestión interno, cómo hago mis reuniones, mi reunión diaria, mi reunión semanal, cómo son las agendas también dependiendo de los niveles. Hoy en día vemos, por ejemplo, con el tema del trabajo remoto, que las agendas se han vuelto una locura, se tienen hasta 2 reuniones al mismo tiempo, pero no se enfoca hacia qué resolución estamos haciendo con cada uno de estos espacios. Y aquí se pierde un poco la filosofía asociada a esta gestión. Entonces, además de eso, para poder hacer eso, yo tengo que hacer una gestión de la capacidad, que era lo que les decía, realmente cuánto necesito, cuántas personas, recursos y demás necesito para cumplir un proceso. La estandarización asociada a procedimientos, una confirmación de roles y procesos en las personas, un tema de matriz de habilidades, coaching, que es todo lo que yo tengo que trabajar a nivel de personas para realmente poderlas poner con las capacidades necesarias para poder cumplir los indicadores que yo estoy viendo realizando. Normalmente estas 14 prácticas que estamos viendo acá se deben o las compañías deberían generar un programa de seguimiento de la excelencia operacional, que normalmente se llama OEI, que es el Operational Excellence Indicator. Y normalmente, ¿yo qué hago? Yo mido el progreso de estas 14 prácticas que vimos anteriormente para poder decir que tengo que mejorar. Entonces, las preguntas que yo me respondo cuando hago este tipo de mediciones es: ¿cómo puedo incrementar la velocidad de mi mejora? ¿Cómo es mi nivel de madurez y a dónde quiero llegar? ¿Qué están realizando las organizaciones más maduras para yo llegar a eso? O sea, ¿cuál es mi aspiracional? Yo quiero ser como Google, no sé, quiero ser, no sé, como VP, o cuál es mi aspiración y cuáles son las prácticas que me faltan a mí reforzar para poder llegar a eso. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño? Y estamos donde deberíamos comparados con otros a nivel de industria, a nivel de país, etc. Entonces, normalmente este OEI lo que provee es generar o dar luz a las partes del sistema que sobresalen y cuáles necesitan apoyo, una comparación de los benchmarks para saber a dónde tengo yo que apuntar, revisar un progreso de gestión a largo plazo, identificar fortalezas y oportunidades y apoyar a los líderes para mejorar y ejecutar sus prioridades. Entonces, normalmente ese es el tipo de confirmaciones que yo debo hacer de mis procesos, en donde yo hago preguntas con respecto a las 4 partes o a los 4 pilares de este sistema de gestión, que me apalancan los planes que tengo que hacer para cerrar todas estas brechas. Entonces, como yo sí tengo la visión de compañía, todos estamos comprometidos, cómo son las mejores prácticas, yo sí tengo indicadores, no tengo indicadores, cómo hacemos la capacidad de la demanda, qué tan claro están los roles y responsabilidades, si se está o no desarrollando el talento. Entonces, ese tipo de cosas que yo tengo que examinar para ver dónde debo cerrar estas brechas. Y pues acá, normalmente yo mido estos 12 elementos, que era lo que estamos evaluando. Ahora, ¿cómo yo aseguro la sostenibilidad? La sostenibilidad, primero, siempre tengo que tener muy importantes metas y planes claros, agendas y confirmaciones de proceso, líderes de esta transformación, formación del personal, comunicación y gestión del cambio de vida, un tema muy importante asociado con mentalidades, y es cómo yo le creo esa necesidad o cómo ese desire o ese deseo en las personas las incremento para poder apropiar el cambio. Los diálogos y reuniones de desempeño y el tema de compartir mejores prácticas. Entonces, acá más que todo, normalmente yo tengo que tener un sistema robusto, entonces una implementación del sistema de gestión Lean, un diagnóstico de evaluación y un reconocimiento de oportunidades de mejora, que era lo que ya estábamos viendo. Ahora llegamos a una parte muy importante dentro del sistema de gestión, que son los indicadores de gestión. Los KPI o estos indicadores, Key Performance Indicators, lo que me permiten es realmente sacar a flote y visualizar cómo son mis resultados para realmente saber qué es lo que tengo que hacer abajo. Si yo no tengo unos indicadores bien formulados, muy probablemente no voy a tener los resultados esperados. Entonces, normalmente yo tengo que tener unos indicadores lean y unos indicadores lagging, guía y retrospectivos. Entonces, acá un tema muy fácil.
El indicador Lean o guía es el peso que yo tengo todos los días, me subo una báscula y sé cuánto estoy pesando. Ese es mi indicador Lean. Y mi indicador lagging o retrospectivos es cuántas calorías yo me estoy tomando en el día y eso me van a apalancar el peso que yo voy a tener al final. Entonces, ese es el tipo de balance que yo tengo que tener en todos mis indicadores. Yo no solo puedo tener todos de resultado, evita, ROACE, no. También tengo que tener unos adicionales de cuánto me estoy gastando, cuánto me está ingresando, que me permita hacer este tipo de árboles. Bueno, acá primero antes de mostrar los árboles, cómo deben diseñarse los KPI con la metodología SMART. Entonces, deben ser simples, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizables y deben responder a estas preguntas que ustedes ven acá. Este es el tema de cómo yo utilizo estos árboles. ¿Eso qué quiere decir? Que mi indicador último tiene que alimentarse por unos indicadores que hacen que este esté bien o esté mal. Y cada persona dentro de la organización debe saber que por cualquier acción que haga va a hacer parte de el resultado final que permite cumplir las aspiraciones organizacionales o las aspiraciones del proceso, por así decirlo. Entonces, la cadena de valor dentro de un KPI o este árbol de indicadores es mi guía que me permite conectar a todas las áreas o a todos los niveles de un proceso. Acá pues hay un ejemplo de cadena de valor, entonces por ejemplo un costo de call center, mira que ustedes al final simplemente tienen un tiempo de pago, un tiempo de no atención al cliente, que esto le pega al final en los costos. Simplemente porque yo atienda o no de una mejor manera a un cliente o me demore más o menos, voy a impactar directamente acá en los costos. Es el tipo de cosas que es importante hacer en un KPI para que yo empiece a ver cómo cada cosa que yo haga va a impactar al final de una manera positiva o negativa en un indicador. Estos indicadores o estos resultados siempre deben venir acompañados de unos diálogos de desempeño, que es donde yo con el equipo me reúno y digo qué es lo que tengo que empezar a hacer, y unos tableros de gestión, en donde pues claramente todo tiene que venir acompañado por aquí nombramos 12, hay muchísimas más, pero hay 12 mentalidades críticas para la transformación. Ahora, ¿cómo conecto yo toda esta base con la analítica? La analítica es una capa adicional que me va a permitir tener todas esas mejoras o ponerle un booster a todas esas mejoras que yo estoy identificando. Obviamente, si yo implemento una analítica, sea descriptiva, predictiva o prescriptiva, sin tener una base robusta y un sistema de gestión y un análisis de mejora continua, no voy a tener los resultados esperados por muy bien que lo haga. Entonces, en la analítica descriptiva, yo respondo a la pregunta, ¿qué sucedió? Entonces, es lo que ya estamos viendo. Entonces, ¿dónde está mi desviación? Acá utilizo el tema de los KPIs y lo que hago es hacerlo de una manera pues mucho más rápida con tableros digitalizados y demás. Ya ahorita les muestro un ejemplo. Para después, después de tener maduro mi proceso de analítica descriptiva, yo puedo generar analítica predictiva en donde me dice qué podría pasar. Pero es que la analítica predictiva yo no la puedo generar y no la puedo hacer si yo no tengo toda la base de información y sostenible desde un sistema que me permita realmente ver dónde están las brechas y anticiparme a las fallas. Esto es muy importante porque a veces las organizaciones se meten a implementar analítica sin saber que antes de eso debe haber una base robusta asociada a la mejora continua para que yo realmente pueda meterle a los modelos analíticos la información para que demos unos resultados esperados. Eso sí, como dicen, garbage in, garbage out. Y eso es lo importante en estos modelos de analítica. Esto obviamente pues tiene que ir acompañado de una evolución o de cuáles son las capacidades digitales que yo tengo que empezar a adquirir. Entonces yo tengo que empezar a adquirir primero unas capacidades de visualizar. Aquí, por ejemplo, lo que veíamos. Entonces yo primero por lo menos tengo que decir cómo estoy. Si me estoy midiendo con KPIs, por lo menos tengo que visualizar esos resultados para después empezar a comparar. Entonces yo tengo un proceso A con un proceso B y tengo una diferencia en estos KPIs y de acuerdo a esa diferencia o esas brechas yo voy a tener que diagnosticar este proceso para después ya de una manera repetitiva, si yo sé que el proceso A con el proceso B tiene una brecha asociada a un
una acción X y esta acción X se repite 100 veces cada vez que yo hago tal acción, ya me va a permitir predecir esa falla o esa acción X que se vaya a generar. Pero como les digo, todo viene de la robustez asociada a mis sistemas de información y de gestión. Aquí lo que les quería expresar, por ejemplo, es alguna de las cosas que se hacen en la analítica descriptiva. Entonces, cuando yo ya tengo un sistema, yo ya sé cuáles son mis indicadores claves, yo ya tengo conectado eso con mi misión aspiracional, con cómo las personas están conectadas. Ahí sí yo puedo crear un tema asociado a visualización y analítica descriptiva para que se puedan tomar acciones clave rápido a cualquier nivel de la organización. Y todo esto de manera automática, en donde las personas no tienen que tener ningún tipo de injerencia, que era lo que veíamos casi en la primera diapositiva, que aquí mejora muchísimo la variabilidad y la calidad porque yo no tengo ninguna injerencia y todo lo estoy haciendo de manera automática para generar resultados de manera y toma de decisiones, sobre todo de manera mucho más rápida. Acá también les quiero hablar, por ejemplo, de uno de los ejemplos en los que uno puede hacer analítica predictiva después de tener un tema robusto. Entonces, yo tengo un tema robusto asociado a telemetría, a sensores físicos, que después entran a una data disponible en donde yo lo que primero tengo que hacer es asegurar la data, asegurar que realmente son las variables, los indicadores que yo necesito para llegar a una predicción o a un modelo que me permite predecir. En este caso estamos hablando de una unidad donde veo fallas, para después sí poderlo tener de una manera virtual y hacer una realidad aumentada. Y este ejemplo que lo traigo de manera muy rápida, o sea, de esto yo podría hablar solamente de este ejemplo un montón de tiempo, es para que ustedes entiendan la madurez y las escaleras que se deben recorrer antes de poder ver un resultado de los que hoy en día queremos ver ya, que es tener todo 3D con realidad aumentada, que me haga una analítica prescriptiva, que me tome decisiones, pero nada de esto se hace si yo no tengo unas bases estructuradas y un sistema que me permita identificar realmente dónde yo genero algo. Entonces, creo que fui súper rápido, pero pues es pues digamos, sobre todo por el poco tiempo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Ingeniera de la Caterina, vamos a ver si tenemos preguntas. Recuerden, señores asistentes, que en la parte superior derecha de sus pantallas encontrarán el icono de la manito. Allí podrán dar clic y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono. Igual cualquier inquietud que le nazca también nos podrán escribir. Nosotros se las haremos llegar las inquietudes también a nuestra conferencista, la señora Diana, y pues buscaremos una respuesta de ella. Claro que sí. Igual entiendo que esto queda grabado pues para las personas que quieran acceder. Creo que implementar ese tipo de conceptos a nivel de todas las organizaciones y de cualquier tipo de proceso es importante. Claro que sí, ingeniera. Entonces, pues al parecer no tenemos más preguntas. Daremos por finalizada la actividad de hoy. Y recuerden simplemente escribirnos y haremos llegar sus inquietudes a nuestra conferencia. Ingeniera Diana, muchísimas gracias por tan excelente presentación y pues como siempre esperamos tener su conocimiento en futuras actividades virtuales. Gracias, muy amable. Feliz mañana para todos, hasta una próxima oportunidad.